Canaliris no promueve el consumo. Este podcast es con fines informativos. Peekaboo, lindos humos, bienvenidos al episodio número 12. Aquí vamos a continuar con la parte número 2 que estábamos hablando con la brujita de Daniela, hablando sobre los hongos. Quiero que continuemos, Dani, porque tenía la duda de preguntarte. Comentaste hongos medicinales y hongos alucinógenos. ¿Me podrías decir cuáles son los medicinales? ¿Qué tipo de reacción? Ajá. Bueno, mira, los hongos medicinales, que también desde milenios se usa, o sea, en China principalmente, tienen una historia muy importante sobre el uso de los hongos como el shiitake para dar energía, para curar cáncer, como también el Ganoderma lucidum, que parece como un hot cake y crece en los árboles. Ese hongo también lo utilizan para efectos medicinales en té. Hay muchas preparaciones ahí que pero no son alucinógenas. No, son totalmente medicinales. Hay muchas especies. Lactarius índico, que es este que yo tengo aquí tatuado, mira. Este hongo, produce látex. Esta especie es su característica, produce látex. Y además, es comestible y tiene propiedades antimicrobianas. Puede combatir bacterias del tracto digestivo que son nocivas, como por ejemplo E. coli o Staphylococcus. Entonces, estos hongos, al tú incorporarlos en tu dieta, pues se van viendo ahí los efectos, porque son muy ricos en, por ejemplo, fibra, son muy ricos en vitaminas, en minerales, en grasas buenas, en aceites esenciales para el cuerpo, en aminoácidos, en azúcares buenos. Entonces, los hongos son incluso más nutritivos que la carne. Son como si te comieras una fruta, exacto, una verdura, o sea, y nosotros, por ejemplo, aquí en el norte tenemos muy, muy aparte esa cultura, porque pues es difícil conseguirlos, ¿verdad? Por lo mismo de que no se dan aquí. Pero en el sur, pues en el sur del país se consumen mucho, o sea, se consume bastante huitlacoche, por ejemplo. El huitlacoche también tiene propiedades de reforzar el sistema inmune, como otros hongos también. Por ejemplo, el Ganoderma lucidum refuerza el sistema inmune. Tenemos que recordar que el sistema inmune es un sistema que nosotros tenemos para protegernos contra enfermedades, y es un sistema tan sofisticado que hay células que atacan a bacterias, a hongos, a protozoarios, específicamente a esos. Hay un receptor para bacterias, hay otro receptor para hongos, o sea, nuestro sistema inmune está muy, muy sofisticado. Es lo que nos ha ayudado a combatir ahora, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? O sea, porque sentimos esa sensación de pesadez en el cuerpo cuando nos da esa enfermedad horrible, y así eso pasa porque nuestro cuerpo está ahorita a 1000, o sea, nuestro sistema inmune está combatiendo las enfermedades al 1000, y el comer hongos nos ayuda a modular, a secretar más células que nos ayudan a combatir enfermedades. ¿Dónde podemos, nosotros que sé que el hongo es muy en una dieta básica o algo así allá en el sur, pero aquí como que somos los del norte? Híjole, pues sí, es difícil. Sí, es difícil conseguirlos, pero igual aunque tú comieras el champiñón común, o sea, el que venden en una cestita azul, ajá, ese hongo también tiene propiedades que ayudan, por ejemplo, a regular la diabetes. Muchos hongos ayudan a regular el azúcar en sangre, la glucosa en sangre, ayudan a regular el colesterol, ayudan a regular el daño hepático. Incluso hay estudios que se han hecho con ratones donde tienen tumoraciones por cáncer, y el consumo de hongos ha disminuido el tamaño del tumor. Hay muchísima información respecto a eso. Por ejemplo, yo como científica estudié un hongo que se llama Astreus hygrometricus. Es un hongo que crece aquí en la Sierra de Chihuahua, y ese hongo, pues hay ahí en la literatura mucha información acerca de sus propiedades medicinales. Entonces yo lo tomé como, pues, para mis investigaciones de tesis y así. Y por ejemplo, en la tesis que hice de biología, hice un experimento
con él, o sea, lo puse a combatir contra bacterias y contra hongos que se encuentran en los hospitales de manera normal. O sea, tú vas a un hospital y obviamente pues por la cantidad de gente que ahí ingresa hay mucha contaminación. Y esas enfermedades que se les llaman nosocomiales por hospitales, crecen en hospitales esos microorganismos, son causantes de muchas incidencias dentro de los hospitales. Por ejemplo, si tú vas porque tienes un accidente, te puedes contagiar de alguna bacteria de la piel, como Staphylococcus aureus, y se te puede infectar y te cortan la pierna. Sí, entonces, sí, es muy importante encontrar herramientas que puedan erradicar esas bacterias, ¿no? Pues resulta y resalta que yo en la investigación esta que llevé a cabo, puse a combatir al hongo contra esas bacterias. O sea, hice un experimento ahí, pues, científico, ¿no? Uh-huh. Con su método científico bien estructurado. Y resulta que el hongo tiene propiedades contra bacterias y contra los hongos. O sea, erradica el crecimiento, por ejemplo, de un hongo que se encuentra en forma de levadura, que se le llama Candida albicans, y este hongo ocasiona candidiasis vaginal, una enfermedad que también es muy recurrente, muy común en las mujeres, y que pues los medicamentos que hay actualmente como para otras enfermedades por hongos, es difícil que la erradiquen, tienes que tomar un tratamiento largo. O sea, por ejemplo, si tú tienes algún hongo en el pie o en la piel, así, los medicamentos que te lo dan por 2 o 3 meses, o sea, y eso también es porque el hongo ha desarrollado un mecanismo de defensa, pues, grande. O sea, tenemos que recordar que nosotros y los hongos hemos emergido juntos, o sea, hemos evolucionado juntos. Tanto nosotros hemos desarrollado cosas para combatirlos, a ellos y a las bacterias, como también ellos se han desarrollado para ser más chingones. Entonces este hongo que te comento, yo lo puse a crecer y a pelear así con las bacterias, y resultó que tenía efecto medicinal. Y es muy lamentable que, por ejemplo, yo en toda la literatura que he revisado sobre ese hongo, yo era la única bióloga y química en México que lo estudiaba. O sea, la única científica que lo estudiaba ese aspecto medicinal, porque hay trabajos con ese mismo hongo, pero de tipo ecológico, o sea, o de tipo qué relación tiene con otras especies, o de tipo evolutivo, ¿no? O sea, taxonómico, o sea, otro tipo de estudios, nada que ver pero con nada medicina. medicinal. Y aquí lo podemos encontrar en la sierra de Chihuahua. Y fíjate que esa investigación partió porque la doctora con la que yo trabajaba, la doctora Miroslava Quiñones, ahí de la UACJ, ella me decía, mira, este hongo, cuando se cortan los tarahumaras, que están cortando leña X, se cortan, se ponen las esporas en las heridas y les cicatriza. Entonces ese hongo tiene algo que ayuda ahí, ¿no? Y pues de ahí surgió toda la investigación. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es que te interesó ese? Sí, pues gracias a la doctora, o sea, yo trabajé con ella y todo, o sea, y fue algo muy padre de ver. O sea, yo de hecho, en mi segunda carrera, yo quería seguir trabajando con ese hongo y trabajé, pero a raíz de la pandemia tuve que cancelar los experimentos, entonces ya se quedó en una tesis, pues, de monografía, de consulta, porque obviamente, pues, estaba paralizado todo, ¿no? Yo quería seguir analizando los compuestos a un nivel más analítico ya, los metabolitos secundarios que presenta el hongo, que presenta fenoles, terpenos, sesquiterpenos, que son moléculas que nos ayudan a combatir el cáncer porque son antioxidantes, por ejemplo, los fenoles. Entonces te digo que comer hongos en general, o sea, no nada más alucinógenos, los hongos de todo tipo, es algo muy bueno para tu salud, y es algo que la gente no sabe. O sea, no sabe. Por ejemplo, yo ahora en mi cuenta de Instagram comparto mucha información, porque pues está ahí un espacio, ¿no? Hay un spot ahí donde, oigan, es que miren, o sea, estos organismos son muy importantes y los estamos destruyendo porque estamos matando nuestra naturaleza. O sea, ¿qué pasa ahora con lo del Tren Maya? No nada más especies de flora y fauna van a estarse en peligro, también las especies fúngicas. Y es importante dar a entender esto, porque ahí puedes encontrar la clave para curar, por ejemplo, el cáncer. De hecho, hay hongos que ya
están sintetizando fármacos de ellos porque curan el cáncer, y en ese documental de Netflix también sale esa información. O sea, ya hay gracias a Dios ya hay mucha información que está saliendo, porque la gente también está así como que, oye, pues quiero un remedio. ¿Cuál es el tipo de hongo que están utilizando ahora en Estados Unidos, que ya también después de la cannabis, después de legalizarla y ese ruido que se hizo, ya se legalizó, ya empezaron a trabajar, legislar y todo ese rollo? Y ahora surgió el de los hongos, de legalizarlos, de meterlos al uso se está utilizando mucho para la gente depresiva. ¿Qué tipo de hongo es el que manejan para ese tipo de tratamiento? Son las especies alucinógenas, como puede ser psilocibe, que puede ser microdosis, ¿verdad? Microdosis. Hay otras especies, por ejemplo, la manita muscaria también es alucinógena, pero más bien las que utilizan para ese tipo de sesiones son los pajaritos, ¿no? Que les conocen también los psilocibes, o sea, psilocybe cubensis, psilocybe mexicana, otros tipos de especies. Y sí, esas terapias que están utilizando ahorita es algo que ya se había hecho en los 70s, o sea, pero se había frenado por la Comisión de las Drogas en Estados Unidos, la rama que las regula. Porque, quién sabe, por intereses farmacéuticos seguramente, como ¿verdad? Todo. Pero ya era muy en ese tiempo de los 60, 70s utilizados los hongos, y se frenó de repente, y ahorita otra vez está resurgiendo. ¿Por qué? Porque tienen efectos que curan la depresión, que te ayudan a manejar la ansiedad, que te ayudan a quitarte ciertos vicios, o sea, te ayudan a que hagas una introspección y que digas, pues, ¿por qué estoy con este vicio? ¿Por qué estoy con esta emoción que estoy sintiendo? ¿Cómo puedo ayudarme a salir de este hoyo en el que estoy? Y los hongos te ayudan, porque los hongos alucinógenos, al momento de que te estimulan una formación neuronal, pues obviamente tú puedes resolver un problema mucho mejor cuando estás con tu cerebro al 1000 en ese problema. ¿Cuáles son los químicos, sabes, los que se activan cuando empieza el hongo a hacer su labor? Pues hay varios neurotransmisores, como la psilocibina, la serotonina, las endorfinas, que se estimulan al comer los hongos. O sea, todo es a nivel cerebral, todo es a nivel sistema nervioso. Todo es de que los hongos, como las moléculas, la marihuana, por ejemplo, te van a estimular tus neuroreceptores. Entonces, por ejemplo, la serotonina, que pues es ahí que le conocen como la molécula de la felicidad, porque pues precisamente eso es lo que sientes. Eso es lo que sientes felicidad absoluta. Y sientes así como que, ay. ¿A qué se deberá que algunos si nos activa todas esas emociones, esos químicos bonitos que nos hace sentir, wow, tanto amor, ¿a qué se deberá que cuando los que tienen el mal trip, qué pasa con ese químico? ¿No se activará? ¿Qué pasará? Más bien el mal trip es más como un rollo también psicológico, porque es que tú ya estás bajo el efecto de esa droga y sientes así como que, ay, no, ¿qué estoy sintiendo? Y así, entonces te dejas guiar por tu mente. Ya más una paranoia, sí, como cuando ya mal viaje de la mota, ¿no? También tiene que ver porque, pues, como te digo, los hongos deprimen o alteran el sistema nervioso central, y al alterar el sistema nervioso alteras los neuroreceptores, y los neuroreceptores también te hacen sentir miedo, también te hacen sentir, o sea, también vas a sentir pánico, como dicen por ahí, las endorfinas, si haces ejercicio liberas endorfinas, sí, pero y te pones feliz, o sea, sí, es verdad, pero también hay químicos que también nosotros secretamos que nos causan las sensaciones de paranoia, de miedo, de estrés, del cortisol, por ejemplo, que es una hormona que se libera cuando hay estrés, también es un tipo de químico que nos ponemos ahí todos estresados. Tenemos que entender que todo lo que sentimos nosotros es algo que ya tenemos dentro, y que el hongo lo va a potenciar porque va a estimular nuestro sistema nervioso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un mal trip y nada más nos enfocamos en eso, o no tratamos de tener un escape, una fuga, de decir, hey, cálmate, estás bajo un estado excitado, o sea, este no es tu estado normal, o sea, tienes que calmarte. Si nosotros no llegamos a lograr ese estado, podemos tener una mala experiencia. Pero nunca
muerte por hongos, o sea, porque luego la gente me dice así de que es que me puedo morir, o sea, si me como los hongos, y no, o sea, pues morirás feliz. morirás feliz, sí, realmente no te mueres, no hay un envenenamiento por hongos, puede haber una intoxicación que sucede porque el hongo está guardado por varios ratos, entonces ya está con moho así, y te cae mal en el estómago, o sea, también tenemos que recordar que pues es una seta que te estás comiendo, ¿verdad? O sea, una seta que no es comestible, es más bien alucinógena y que nosotros encontramos que si te la comes te pones chido, pues ya es diferente, pero el hongo, su propósito no es así como que cómeme o soy vistoso para que me comas, como por ejemplo las plantas. ¿Es fácil o difícil de cultivar? No, es muy fácil. ¿Sí? Es muy fácil, solo tienes que, bueno, para cultivar cualquier tipo de hongo. Porque ahora veo que ya te venden así por internet el kit y ay, que no tengo la menor idea. Me imagino que son los alucinógenos, ¿no? Los que te venden más así el kit, no sé. Pues hay de todo tipo. Bueno, yo he visto kits de hongos comestibles. Para hacer eso los encuentras en el Amazon, así, kit de hongo, y los encuentras y son comestibles. Pero también he visto así ya que te venden, por ejemplo, el sustrato para poner el micelio. Hay páginas que te venden la espora, para que tú hagas el proceso de cultivar. No es difícil, solo que sí tienes que estandarizar muy bien la técnica porque los hongos son muy susceptibles a contaminarse por bacterias o por otros hongos. ¿Tiene su tiempo todo para cultivar y todo? O sea, se necesitan 4 factores para que tú puedas cultivar cualquier tipo de hongo. La humedad, o sea, tiene que tener una humedad en la zona donde la estés chida, como de un 28% así, o sea, importante, una humedad importante. Tienes que tener un sustrato nutritivo, o sea, ya sea trigo, con elementos que te puedan ayudar a retener la humedad en ese mismo sustrato. El trigo, el sorgo, el acerrín. Ahí hay, por ejemplo, un material de construcción que se llama vermiculita, que también se utiliza para ayudar a retener la humedad en el sustrato. Entonces es humedad, sustrato, la luz también es importante, porque la requieren para un proceso de crecimiento ya de fructificación. Tenemos que recordar que el hongo está por debajo de la tierra, que es el micelio. Los componentes de los hongos son micelio y se fructifica y se hace ya la seta, que es esta, o sea, la seta. Pero por acá abajo está el micelio. Entonces todo eso, anatomía del hongo la tenemos que entender para cultivarlo. También otra cosa que se requiere son condiciones de esterilidad importantes. O sea, sí tienes que, cuando vayas a cultivar, limpiar muy bien el área, todo, guantes, si puedes cultivar. Yo les digo a las personas que me preguntan así tips, ¿no? Así, yo les digo, cultiva en tu cocina, en tu estufa, para que actúe como un mechero. Un mechero microbiológico es un aparatito así, un mecherito, que nos ayuda con una flamita, que nos ayuda para cultivar las bacterias. Entonces tú vas metiéndolas, la esterilizas con el fuego y ya siembras y tienes un control. Entonces al momento de tú querer cultivar, sembrar la espora en el sustrato, tiene que estar todo muy limpio para que no se contamine. Entonces yo les digo, háganlo en su casa, o sea, ahí en su estufa, limpian todo muy bien y ya actúa como 4 mecheros la estufa. Entonces así tipsitos, ¿no? de cultivar. En realidad no es difícil, simplemente tienes que estandarizar muy bien la técnica, o sea, tú saber qué hiciste para obtener bien la fructificación. O sea, yo limpié con cloro, aquí todo muy bien, y ya si se me dio, pues la vez siguiente otra vez limpiar muy bien con cloro y así, estandarizar tu técnica. Comentaste también que se utiliza también mucho para quitar adicciones. Sí, por lo mismo que haces una introspección de tu mente, o sea. Hay medicinas que de pronto como que las consumes. Bueno, yo no consumo tabaco, ¿verdad? Vamos a decir. Pero yo he escuchado que otras experiencias con otra medicina, por ejemplo la ayahuasca, que la toman y después quieren fumar o algo y que les da un asco y como que ¡pum! ¿Será una reacción similar que te hace o qué será eso? No, más bien creo que es una reacción o sea, yo creo que si te iban a quitar las adicciones, que no ha sido mi caso, no ha sido mi experiencia,
pero sí he leído acerca de ello. No voy en busca de ese rumbo, dime. Sí, o sea, también a lo mejor puede ser porque he comido muchos hongos, o sea, la verdad es como que ahorita digo, pues ay, el cigarro y el tabaco, ¿qué? O sea, la neta, el cigarro y el tabaco hacen muchísimo más daño que echarte unos hongos, o sea, y yo también les he dicho a la gente, o sea, ¿por qué le tienen miedo? O sea, si cada fin de semana se ponen bien pedos y no saben el daño que le están haciendo a su hígado, o sea, no saben. Dime, ¿cada cuándo tú recomiendas así una sesión bonita con una dosis completa o, sí, una dosis completa? Pues mira, yo el más tiempo que he dejado pasar han sido como unos 6 meses, o sea, por ejemplo, esta vez que estuve embarazada, pues obviamente todo este tiempo no consumí, ni tampoco cuando di lactancia exclusiva, ¿no? Pero sí recomiendo que la gente lo consuma que se sientan que realmente van a tener una experiencia chida, o sea, yo, por ejemplo, digo, ay, como que ya siento que estoy lista para recibir un conocimiento. ¿Verdad que siente uno como una necesidad de una experiencia, verdad, del viaje? Sí. Dime, dices que no consumiste cuando estabas en la lactancia. ¿Por qué? ¿Tiene algún efecto en el niño? Sí, a todas las moléculas, incluso hasta pintarte el cabello no lo recomiendan porque ni las uñas ni así, porque todo eso se va a pasar al bebé, o sea, todo absorbemos, ¿verdad? Claro, o sea, el bebé se está alimentando por ti, entonces sí, obviamente no me iba a meter hongos ni mota ni nada porque pues estaba en ese proceso de que creciera y ya con la lactancia. ¿Tiene cierta edad? Comentaste que en algún futuro y hay niños en la sierra muchas veces les dan su pedacito. ¿Habrá cierta edad que se dice ya después de cierta edad su cerebro está o porque algunas culturas les dan desde chiquitos? Porque no lo ven mal. No lo ven mal. Pero sí le están haciendo algún daño. No. O sea, el hongo es como comerte, te digo, o sea, como comerte una manzana. Es lo mismo, o sea, solo que los hongos tienen el estigma social son drogas y son malas. También tienen el mismo estigma como la mota, sí, ¿no? O más, yo creo, porque la mota ahorita ya estamos en unos tiempos bien chidos donde que se está abriendo ya el tema. Y que más gente, pues ya no lo ve así como que, tan penado, tan así, ¿no? Tan satánico el asunto. Pero los hongos, como son alucinógenos, creen que te puedes volver loco y quedarte en el trip. Sí, y mucha gente le tiene un estigma bien grande, o sea, y precisamente yo a través de mis redes, o sea, he tratado de decir, oiga, no, es que los hongos no son malos, o sea, los hongos son bien buenos, igual que la marihuana, o sea. ¿Es difícil elaborar una microdosis o mejor acercarse con un especialista que es mejor, verdad? Sí, de hecho sí, porque ahorita hay mucho boom sobre las microdosis de hongos y de marihuana y así. Y hay más apertura de la gente a eso. Y todo esto también surgió gracias a la pandemia. Mucha gente a raíz de la pandemia me dijo así como que yo quiero probar hongos porque he visto cosas y así, y ahorita con la pandemia me he sentido y yo, cómetelos. Sí. Eso pasa porque estás contigo mismo, o sea, y con el hongo lo único que vas a conseguir es un acercamiento más profundo a tus emociones, a tu interior. Entonces, esa sería una dosis completa. Sí. Y para comerte en microdosis, ¿cómo recomiendas tú? Como por ejemplo, yo la microdosis, pues son tantas gotitas al día, no es como un porro o es un gallito, lo fumas tantos a veces al día, lo haces largo. Esta es microdosificar. ¿El hongo se puede hacer algo así similar? Pues mira, yo sí recomiendo que vayan con una persona que las venda, que esté ya establecido chido. O sea, por ejemplo, yo me compré unas píldoras de microdosis de psilocibina que me conectó un amigo, ¿no? Así por Amazon creo que las compro. Total, yo me las tomé en píldora, me tomaba una diaria y yo sentía así como que, energía. Para empezar, sentía energía. Sentía que ya no tenía tanto estrés porque me las tomé cuando mi hijo estaba pues a un bebecino, o sea, así como ya no le daba lactancia, pero pues todavía estaba chiquito, entonces yo tenía mucho estrés en ese momento, y cansancio y así, ¿no? Y yo sentía que al tomarme la pastilla, o sea, andaba chida, o sea, no alucinaba,
no sentía lo que se siente con una dosis completa, simplemente sentía los efectos de energía, de, ok, mira, esto lo voy a hacer así, 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 pum, 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 o sea, me estimulaba y la neta, sí creo que es una medicina que se tiene que probar, son como vitaminas, o sea, y sí creo que también deben de consumirla con alguien que sepa sobre el tema, que tenga ya experiencia. Por ejemplo, tú con tus productos que ya tienes experiencia y tú ya le sabes la medida y ya sabes cómo elaborarlo, sí, claro. Porque pues a veces te los venden y no está bien dosificado y eso puede hacer que sí tengas una experiencia un poquito más fuerte. Siempre va a variar, ¿no? Sí. Algo. Sí, pues total. O sea, también tenemos que recordar que la gente que vende productos así que se obtienen de plantas, pues son cosas que son muy empíricas. Exacto. O sea, no está estandarizado por un laboratorio, no siguen una norma oficial mexicana, o sea, no hay realmente un estándar porque hay ese estigma, porque la sociedad y el gobierno no te deja avanzar en este tipo de investigaciones. O sea, por ejemplo, aquí en México, tú no puedes experimentar con hongos alucinógenos con un paciente con depresión porque vas al bote, o sea, no sé, sí creo que las personas deberíamos de tener una abertura más grande a este tema, interesarnos más para que también los gobiernos empiecen a mover como con la marihuana, o sea, ¿qué pasa en México? En México hay spots para fumar marihuana en la ciudad, o sea, sí. Y aquí, por ejemplo, imagínate, ¿cuándo vas a tú poder fumar marihuana en la calle? Nunca. Igual con los hongos, o sea, también debería de haber espacios, sesiones controladas con gente que sepa el tema. Definitivo. Que te pueda ayudar a guiarte en ese rollo porque son chidos, o sea, están chidos, o sea, tengo amigos psicólogos que me han dicho, yo quisiera darles a mis pacientes. Híjole. Yo quisiera darles porque mis pacientes me lo han pedido. Ayúdame a así, pero yo les digo, mira, yo te digo cómo, pero es que es ilegal, o sea, yo no puedo hacerlo, o sea, yo no te puedo decir, sí, vamos a medicar a estos pacientes porque no es ético ni como para mí como científico, ni es legal. Entonces, pues hay un freno ahí que si no tuviéramos ese freno, hombre, imagínate, habría menos suicidio, habrá menos gente con adicciones, habría menos gente con culpas, gente con cosas que va arrastrando ahí que no sacan. La gente que se acerca a ti, ¿cuál es el fin de experimentar los hongos? ¿Con qué fin? Ay, porque tengo ansiedad, porque tengo depresión, porque quiero experimentar. Sí. O sea, ¿tienes algún...? Sí. Me dicen más que nada por eso, porque quieren experimentar. O sea, yo estoy en el ojo del público porque mi esposo sale en un programa que se llama Leyendas Legendarias y que tiene ahí a su fandom. Y ellos, que son los que me siguen a mí, o sea, así de que, ay, esto chido, qué chido los hongos, no sabía esto, me encantaría metérmelos, ¿dónde los consigo? Y así, yo trato de darles información, o sea, mira, se va a sentir esto, trato de utilizar ese foco que le ha surgido a raíz de mi esposo en sus programas. O sea, aprovecharlo de una forma positiva, sí, claro, informática, ¿verdad? Informarse acerca de la ciencia de la ciencia de los hongos, que es de lo que más hablo, y decirles, miren, o sea, esto está chido, o sea, coman para que se informen, o sea, consúmanlos para que se recreen y también vean la importancia medicinal que tiene y ecológica, o sea, hablo también, por ejemplo, ahí de los hongos bioluminiscentes, por qué son bioluminiscentes, también así de hongos que se utilizan para hacer fibras textiles, o sea, wow, realmente los hongos tienen un chorro de utilidades, de usos, y nosotros no lo sabemos porque no hay tampoco científicos que se dediquen a estudiarlos tanto, o sea. ¿Y las culturas así, los trabajan de esa forma con textiles y todo? No, yo que sepa no, probablemente sí, porque de hecho hay ahí una información, el hombre, encontraron en alguna ocasión un hombre, un nómada, así congelado. Entonces ese nómada congelado tenía en una bolsita y esa bolsita tenía 2 hongos. Un hongo lo tenía lo utilizaba para hacer fuego. Se utilizaba en la antigüedad para hacer fuego.
O sea, tú lo frotabas contra piedras y se hacía el fueguito. No es o sea, cierto, como leñita ¿de así. verdad? Se llama Schizophyllum, les debo la especie completa, solo sé que es del género Schizophyllum. Se le conoce como pata de caballo o herradura de caballo. Y crece también en los árboles. Y el otro hongo lo tenía, creo que era el shiitake, me parece que el shiitake, no estoy muy segura, pero tenía el otro hongo como para que le diera energía. Entonces, imagínate, o sea, estaba congelado ahí de milenios, o sea, los hongos han crecido con nosotros indudablemente. Ahorita por el momento desconozco el dato si algunas civilizaciones lo han utilizado como fibra textil, pero seguramente sí, o sea, pues tú sabes que antes se le daba un uso, utilizabas algo de todas maneras posibles. Y los hongos, fíjate, por ejemplo, ese que hace leña, o sea, y se utiliza desde la antigüedad. Los japoneses, los chinos, toda la cultura ahí oriental tienen mucha información. Y de hecho muchos estudios de hongos vienen de allá. O sea, los japoneses pues ya ves que estudian un chorro, los chinos estudian un chorro. Ajá. Y toda la información viene de allá. O sea, ahora para yo hacer mi tesis de investigación de este hongo, pues todo lo que leía era de Oriente, o sea, todo lo que leía, porque aquí no investigación. ¡Qué lástima! Sí. ¡Qué lástima! Estamos desaprovechando nuestros recursos. Sí, México es un país muy importante con la biodiversidad de hongos. Tiene muchas especies fúngicas, muchísimas, y es utilizado por muchas culturas, o sea, es la base de nuestras civilizaciones, entonces, a comer más hongos. ¿Será que falta más difusión, personajes como tú interesados en divulgar y en estimular a estudiantes a que también volteen a ver esta? Así es que siento que también eso falta, ¿no? Falta mucho interés también por personas que se pongan a investigar. Es que sí las hay, Raquel, hay muchas personas que investigan, pero lo que no hay es difusión. No hay difusión, no hay espacios para difundir esta información, y también hay mucho desinterés por parte de la población. Pues obvio, o sea, lo que no conoces no te importa. No, porque la gente está estigmatizada, dicen hongos y se van por la loquera o algo, la gente eso es lo que piensa, pero teniendo otras propiedades, así, dicen están locos, pero haciéndose ahí con el huitlacoche, como dices, ¿no? Sí, también no se contradice a veces la misma. Creo que falta más bien como apertura por parte de la gente, interés por parte de la gente, porque científicos hay muchos. En México hay una sociedad mexicana de micología, donde yo estuve exponiendo este trabajo que te digo del hongo de aquí de la sierra. Y había muchísimos trabajos muy interesantes de científicos así por todo el país. ¡Qué maravilloso! De puros biólogos, químicos que se dedican a los hongos, y muchísima información. Pero lo que yo siempre les he dicho, que a mí me da un coraje, es que, te hacen desarrollar un proyecto, pero ese proyecto se queda ahí, en estante, o sea, se queda a nivel, ahí, biblioteca, o sea, no sale a nivel bulto. Yo hasta dije una vez, así, mis compañeros así como que, ay, esta güey Shaira, nada. Yo hasta les dije, ay, en vez de ponernos esto, deberían de ponernos a grabar un podcast o ponernos a hacer un video de YouTube para que la gente sepa lo que estamos haciendo, con palabras que la gente pueda entender. Y 2 que 3 ahí me dijeron, sí, la verdad, yo sí estoy de acuerdo, porque es donde se la pasa la gente ahorita. En todas las redes sociales. Pues yo quiero que sepas que aquí tienes un espacio bien abierto. Cuando tú gustes, vamos a, porque sé que me van a pedir más y yo estoy bien interesada en seguir aprendiendo. Quiero tener un espacio aquí para ti, siempre y cuando tú puedas y te acomodes en tus en mis miles de actividades. Rutinas. Pero me abriste más, me sacaste de dudas, me educaste más y todavía me falta. En este episodio, fíjate, el 12 ya se acabó la parte número 2. Te digo que se va bien rápido y te queda todo. Exacto. Me imagino que sí, cuántas con novedades y cosas más. Y está padre que la gente se interese en sí, eso. Vas a ver que yo tengo mucha gente que me pregunta y los estuve emocionando con estos episodios y sé que todavía se van a quedar con más dudas, yo todavía, pero me gustaría más adelante que armemos otro episodio contigo. Y tengamos este espacio abierto para la gente que quiera hacer un buen uso de información sobre nuestras plantas y sobre todo que son
pues terapéuticas y saber utilizarlas y saber cómo, exacto, y ser más valientes en decir yo quiero experimentar, quitar los miedos a un lado, no pasa nada, hay cosas más cabronas que consumimos que nos matan, de microdosis nos van matando, azúcar, así es que exacto, así es que esas sí son adicciones cabronas. Te quiero agradecer mucho, Dani. ¿Dónde te pueden encontrar, Daniela? Me pueden encontrar en Instagram como Dano Montiel 19, ahí comparto información y también cosas de mi vidita, así que mi hijo, que mi trabajo, que su viejo, que cómo está enamorada de mi esposo ahí, influencer, que también síganlo, como Mario López Capi, y véanlo en sus programas de leyendas legendarias, historias del más acá, y que fue de ellos. Hay que aprovechar, amiga. Me encanta que eres a huevo, sí, después que nos mencionen los cabrones. Sí, claro que sí. Ándale, pues hermosa, pues este fue el episodio número 12, muchas gracias, síganos en todas las plataformas, Ahora sí los invito a prenderlo. Peace. Canal Iris no promueve el consumo. Este podcast es con fines informativos.